Bueno, todas las promesas, todas que hemos hecho, por lo menos empiezan a materializarse, y una es la presencia de nuestro querido Lea Ross. ¿Lea está por ahí? Ahí entré a la consola. Ahí entraste perfecto a la consola, Lea querido. ¿Cómo te va? Buen día. Lea querido, bueno, contanos un poco esto, ¿qué estás observando de lo que deja esa decisión? Primero de ir por los mangos, por supuesto, que lleguen esos mangos, pero a la cotidianidad económica del país y de lo que ha dejado decantado políticamente este cambio de rumbo. Bueno, obviamente que los dólares que llegan es para estabilizar entre comillas la situación de la inflación, digamos. Uh-huh. El objetivo más que nada es tratar en lo posible de que no haya aumento de precios o generar una sensación de desinflación en los precios de los bienes y servicios para de a poco ganar las elecciones de octubre. Uh-huh. Después, en esa vez anterior que ustedes mencionan, yo había dicho que este plan lo aleja bastante de la idea de dolarizar la economía argentina. Claro. Primero porque en realidad esto es un plan simplemente electoralista, digamos. Después se verá cómo pretenden generar una nueva fase, si se quiere. Y por el otro porque todos los analistas de los medios más comerciales, hegemónicos, lo han calificado como una medida seria. Cuando dicen seria quiere decir que se aleja de propuestas estrambóticas, como dolarizar la economía argentina. Uh-huh. Hoy en día, en general, lo que el gobierno me parece que es consciente de que los 12.000 millones de dólares que llegaron de Prepo y el total de 20 que llegarían, no va a ser suficiente para generar una estabilidad cambiaria y monetaria. Con lo cual espera el gobierno que nuevamente se retorne una especie de retornar la cuestión de la dolarización endógena, que sean los propios argentinos que saquen los dólares de sus ahorros, del colchón, para en cierta manera incentivar mover la economía argentina, en definitiva. Que bueno, hay toda una discusión actual sobre si esto se va a lograr o no, porque creo que fue en la larga entrevista que le concedió Alejandro Fantino, Javier Milei hizo de alguna manera una única autocrítica, que fue el hecho de creer que el ser argentino estaba predispuesto a utilizar sus dólares para distintas clases de actividades domésticas. Cuando en realidad la relación del ser argentino con el dólar es más que nada el uso de reserva en sí, es decir, usarlo para los ahorros. No se contempla que haya un interés que los que están ustedes en esta mesa, por ejemplo, gasten dólares para comprar caramelos en un kiosco, por ejemplo, o pagar las facturas. No parece que ese sea el anhelo en sí. Entonces pero en definitiva no, esto va quizás por fuera de la cuestión ideológica del anarcocapitalismo, sino más que nada que, como no vienen inversiones directas, porque hay que recordar que todavía el cepo se aplica para las empresas, se ha liberalizado para las personas individuales, que incluso ya se ha habilitado, por ejemplo, hacer transferencias en QR, en dólares, por ejemplo, lo cual implica que efectivamente hay un incentivo en ver cómo los particulares pueden aportar esos dólares que le falta a la economía argentina, pero a la vez genera dudas sobre hasta qué punto hay un interés de los argentinos de llevar a cabo eso. Hoy en día se saca de los archivos, se le saca el polvo a ciertos planteos económicos, que por ejemplo hay una teoría que dice que en realidad si vos tenés un país donde tiene una moneda débil y una moneda fuerte, que en el caso de Argentina sería el peso la moneda débil y el dólar la moneda fuerte, sí, a la larga lo que se va a generar, aunque parezca contradictorio, que va a haber una supremacía de la moneda débil. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente la moneda débil es la más accesible. Y es la más accesible la que vas a demandar más en tener para hacer todas tus actividades domésticas. Y si hay mucha demanda de esas monedas, va a quedarse relegado a la moneda fuerte, primero a una cuestión de reserva, y después va a quedar solamente en esa función, con lo cual va a haber una
una mayor demanda del uso de las monedas débiles, en este caso los pesos, y alejarla bastante de esta idea de que sea la moneda fuerte la que gane o se aplique la ley de la selva. Eso es una teoría que se ha aplicado hace siglos atrás, y hoy en día se está desempolvando esos planteos. Que explicaría por qué a Argentina le está costando dolarizarse, a pesar de que claramente hay una cuestión, si se quiere, patológica de demandar dólares. Sí, demandamos dólares de vivir, tiempo, pero no queremos usarlos para ir al kiosco, por ejemplo. Claro, aparte de vivir, de tener la mentalidad esta desdoblada que tenemos los argentinos, siempre con el dólar en paralelo, con ponerle cosas que no suceden en el resto del territorio. Hemos indagado varias veces el tema de si se vive de esta manera, con lo inmobiliario, con tener todo siempre una cifra en dólares de nuestra vida o de lo que fuere, que en otros lugares no sucede. Ahora, ¿esto lo podrá lograr esta teoría desempolvada? No, la teoría te diría que en general que estoy planteando no es un planteo anarcocapitalista, es lo que está ocurriendo, es lo que explicaría por qué los argentinos no estaríamos librando suficiente cantidad de dólares de nuestros bolsillos, digamos. Bueno, por supuesto, pero en esa batalla histórica de que desaparezca este concepto, podría llegar a pasar. En otros momentos también se debilitó mucho el peso. Sí. Me perdí cuál era la pregunta. si por fin será Milei el que logre que nos saquemos un poco el dólar de la cabeza, que pierda espacio con el peso. No, lo veo difícil. A ver, no. Tiene más pinta de chamullo, una vez más. Lo que pasa es que yo lo veo difícil si vos tenés una paridad de 1.400 o 1.300 o 1.200, 1.100, 1.000 a 1. Ponele que eso se logre si las bandas van a, de alguna manera, de a poco alejándose cada vez más, mejor dicho, porque hoy, cuando se lanzó esta fase 3, las bandas, aclaremos que las bandas sería que el Estado no interviene en la cotización del dólar entre 1.000 pesos y 1.400. Si llega a 1.000 o 1.400, ahí interviene, digamos. Uh-huh. Pero se va ensanchando de a poquito por mes, en un mínimo porcentaje, que en este momento no me acuerdo, pero por ejemplo de acá a la próxima semana ya no va a ser 1.000, 1.400, sino más o menos 950 a 1.450. Es decir, de a poquito se iría creciendo el espacio para liberalizar aún más la economía y que no haya intervención en sí, con la expectativa que tiene el gobierno de que la cotización vaya a la baja, digamos. Hoy podemos decir que le fue bien al gobierno, claro, que no hubo una devaluación de 1.400 pesos, porque el mercado vio que reaccionó bien, en el sentido en que porque ven que hay más dólares, porque los aportó el Fondo Monetario Internacional. No más por eso, digamos. Claro, una vez que eso se acabe, pero bueno, sí podemos seguirle el devenir a esta semana si tuvo que salir varias veces el central a comprar, a gastar, a vaciar sus reservas de estos dólares frescos que entraron. Ahí nos metería otra vez en el círculo de por qué volvimos a pedirle al fondo, ¿no? Si se vuelve a acabar, ¿quién banca esto de vuelta? Hay que salir a pedir otras 50, 40, 20 millones de dólares para 20.000, digamos, para poder sostener este juego. ¿O qué? No, lo que pasa es que, inevitablemente, por ahora esto es la típica de hacer crecer una burbuja financiera para seguir pataleando los vencimientos de deuda y de ahí en más volver a repetir el proceso, digamos. Hay un sobreendeudamiento que está viviendo la Argentina, que hasta ahora ha sido lo único que se le ha ocurrido al gobierno hacer para solucionar esto, porque, repetimos, tiene sentido la propuesta de Milei siempre y cuando llegan los dólares, y hay gente de afuera dispuesta, o incluso la propia población, a apostar por este experimento. La realidad es que no se estuvo apostando mucho por este experimento, entonces no le quedó otra que hacer burbuja financiera, digamos. Uh-huh. Entonces Argentina se está sobreendeudando, encima con el Fondo Monetario Internacional, en el que la lleva, esta situación extremadamente delicada. Hoy es noticia que aparentemente Argentina
estaría teniendo uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo. Ajá. Esto fue descubierto por una empresa multinacional que está trabajando, creo que en San Juan. La empresa se llama Lundin, y afirma que en Argentina habría reservas de este mineral, por ejemplo en el yacimiento de José María, y posiblemente se trate de una de las reservas de cobre más importantes de todo el mundo. Apa. Habrá que ver cómo va a continuar esta noticia, porque esto es noticia muy fresca, esto es reciente. Uh-huh. Por un lado, obviamente, el gobierno está chocho con esta noticia, con esta cuestión del gran doradismo, tipo vaca muerta y todo eso. Pero bueno, habrá que ver qué tanto le puede facilitar o no poder mantener la tan anhelada estabilidad, porque bueno, las cuestiones de inversiones mineras son muy complejas, llevan su tiempo, demandan seguridad jurídica y todas estas cuestiones. También tendríamos que recordar que todavía no nos ampara el RIGI, que nos desampara, sería mejor. Sí, lo que pasa es que el RIGI tiene ese tema que al otorgarle muchísimos beneficios de no pagar impuestos y mucha libertad de manejar los dólares como se les canta en el mercado de cambio, generan dudas sobre hasta qué punto los dólares que puede generarse pueden mantenerse aquí en el circuito legal, que es lo que demanda el gobierno. Es simplemente un voto de confianza que las multinacionales van a querer dar una mano en estabilizar la economía de ese modo, digamos. Bien. Pero bueno, esto es una noticia más reciente que quizás marque la agenda en los próximos días, o armar discusiones de esa índole sobre. Por ahora esto es un testimonio de una empresa, no es. Creo que todavía no hay una versión oficial del propio Estado argentino, pero aparentemente Argentina será noticia mundial por el hallazgo de un importante yacimiento de cobre, que de todas maneras RIG y sin RIG y todo eso son inversiones demasiado complejas que tardan en llegar los dólares. Eso también hay que tenerlo presente. Claro, pero claro. Y lo que le falta al gobierno también es cuestión de tiempo, digamos. Ya lleva 1 año y medio y logró cumplir con su promesa de bajar la inflación, pero la economía argentina ha quemado los pocos dólares que le han llegado, que encima no fueron dólares genuinos. Los dólares genuinos que le llegaron encima fue por blanqueo. Claro. Y los terminó quemando para cumplir esa promesa de campaña, que es que no haya inflación. Uh-huh. Entonces, bueno, a 1 año y medio está teniendo esa dificultad y esta escasez de tiempo que los ha perdido, y los tiempos de inversiones como el RIG o extractivistas son un poco más complejas, digamos, son más largas. En una mirada así tan clara, que incluso hasta lo dicen públicamente, ¿no? Llegar hasta las elecciones, que le vaya bien en las elecciones al gobierno, la premisa del Fondo Monetario Internacional, la sensación general que se tiene de un plan más o menos de aguante hasta las elecciones, también va dibujando como un panorama bastante oscuro post-elecciones. ¿Qué te imaginas que se va armando para ese momento? En caso, por supuesto que todo dependerá de los resultados, pero en caso negativo para el gobierno nacional en estas elecciones legislativas, ¿puede llegar a haber un revés más complicado para ya el bolsillo lastimado del argentino? Puede ser. Digo, si sale mal, ¿no? El Staff Report, que es el informe que hace el FMI para la Argentina, haciendo sus análisis y sus exigencias, le reconoce que si al gobierno le va mal en las elecciones de este año, puede que sea, no sé si decir que le va mal a la economía, no habla tanto de la economía argentina, qué consecuencias puede traerle a la economía argentina, pero sí, por ejemplo, también está más nervioso el Fondo Monetario en sí, porque si le va mal, tiene el pronóstico de que realmente va a generar el FMI va a tener una mala imagen otra vez a nivel mundial, porque el FMI tiene el pronóstico de que se está repitiendo lo que ocurrió con Macri, que
que eran la sospecha de darle un crédito para ayudarlo a ganar las elecciones y que le va mal, con una economía empeorada, y el fondo está medio nervioso de que otra vez se vuelva a repetir el proceso. Con lo cual, el fondo en sí está desesperado para que Milei gane las elecciones. Y ahí la declaración de Cristina Georgieva, que en una conferencia de prensa de Washington dijo que anhelaría que el gobierno gane las elecciones, lo cual generó un escándalo internacional. Claro. Porque el fondo no debería estar dando esas opiniones. Y después Georgieva tuvo que aclarar en la calle, en frente a cámaras, que no, lo que ella se refería era un mensaje no al pueblo argentino, sino al gobierno en sí, que sería conveniente de que ganaran las elecciones, etcétera. Esto apuntando al hecho de que el fondo ve que muchos de los bloques opositores son muy críticos con el fondo, e incluso en el caso de Unión por la Patria supuestamente dicen que no van a reconocer la deuda que acaba de contraer Milei. Con lo cual, si a ese bloque le fuera bien, o incluso el conjunto heterogéneo opositor en sí le pone trabas electorales al gobierno, y lo vemos con malos ojos el fondo, ve que va a estar nuevamente trastabillado, con una mala imagen, digamos. Uh-huh. Tengamos en cuenta que a nivel geopolítico, tengamos en cuenta que a nivel geopolítico, si vos revisás los documentos del BRICS, donde están Brasil, China, sí, India, lo primero que dicen es que estamos armando el BRICS para quebrar con los tratados del Bretton Woods. Y el Bretton Woods es lo que hegemonizó el dólar y la creación del Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces geopolíticamente, Argentina está metido también en esos quilombos también. Claro, porque además China te presta plata para que le pagues la cuota al fondo. Es raro. Sí, o sea, es una discusión a ver, evidentemente el mundo está reclamando que haya un nuevo sistema financiero, por lo que hay coincidencias de que el sistema jurídico mundial en sí está beneficiando a entidades financieras de esta índole, generando lo que uno llama ya deudicidio, oprimir a países por las deudas con estos acreedores. Uh-huh. Y en general salen propuestas como el BRICS, que de querer reclamar con eliminar de una vez por todas el actual sistema financiero. Entonces el FMI, y es indudable, no hay duda que el FMI sabe que está pasando su peor momento, encima con el ascenso de Donald Trump, que está como trastabillando varias cuestiones, y ahora tiene este perno llamado Argentina, que decidió a jugársela, a apostar con $20.000 millones por el tubo de ensayo llamado narcocapitalismo, que es la de Milei, y ahora, está en este brete nuevamente. Habría que hacer un análisis de alguna forma, no sé, técnica, pero de entender por qué esta liberación de guita del fondo, no esta en particular, sino dejar crecer de esta manera la deuda argentina. Ya decir públicamente, como vos recién referenciaste, que le vaya bien al gobierno, está como en un pico de extremo. ¿Es el novio tóxico del Fondo Monetario, o el Fondo Monetario es el novio tóxico de la Argentina? Es muy extraña, incluso se sabe que a la Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, con una distancia enorme del segundo. Es una cosa exponencialmente absurda el gráfico que se ve de la deuda. ¿Se juega alguna carta si esto todo sale mal, o siempre queda bien parado el Fondo Monetario en este sentido? ¿Cae políticamente Georgieva por mandársela? Yo no sé si tiene carta algunas bajo la manga, pero lo que sí creo que tampoco no les quedaba otra, me parece. Uh-huh. Vos fijate lo que es América Latina, por ejemplo. Vos decís que como nos metieron en este lío, no les queda otra que seguir mandando guita. Algo así como un... Sí, el fondo me parece que no le quedaba... Puede ser el fondo, puede ser Donald Trump, está la discusión sobre quién toma la última palabra, digamos. Aparentemente hubo fuerte discusión, o ligera discusión, menguadamente fuertes en el interior del Fondo Monetario Internacional, si daba o no darle esa plata a la Argentina. Pero yo creo que nuevamente hay una situación global, me parece,
donde el FMI está pasando su peor momento y no tiene tanta espalda últimamente como para llevar a cabo esto. Vos fíjate lo que es América Latina. Gran parte del continente no ve con buenos ojos al Fondo Monetario. En general tenés dirigentes, presidentes progresistas, diplomáticos, esta segunda ola, como dijo García Linera, de la segunda ola de gobiernos progresistas, sí, que se diferencian del primero por ya no ser muy personalistas, ni proclamar socialismo del siglo XXI, ni hacerse los revolucionarios, ni nada. De hecho, esa primera ola está bastante deteriorada, los referentes de esa primera ola están deterioradas. O sea, Maduro, Evo Morales y todo eso están pasando su peor momento, y hoy en día lo que tenés, desde algunas referencias que están teniendo cierta solidez, Petro, Sheinbaum, en Lula. general están teniendo... Lula, Sí, de alguna Lula, manera poco Brasil, sólido, pero totalmente transformado. Sí. Lula, obviamente, hay toda una discusión sobre si le va a ir bien o mal la renovación del gobierno. De todas maneras, Bolsonaro tiene esta cuestión judicial por detrás también, pero me parece que a nivel continental el único que pueden apostar es por Argentina, digamos. Es el único que le queda para poder sostener el sistema financiero que hegemonice al dólar, por ejemplo, o para ponerle un freno a la expansión del yuan, por ejemplo. Entonces, bueno, está esa situación bastante complicada para el actual modelo mundial que se tiene hoy en día, y entonces tuvo las manos atadas, me parece, el fondo. Ponele que algunos directivos aceptaron entrar en la deuda, pero de una manera no muy conformes, pero bueno, esa fue la apuesta que se la hacen, y ahora tienen esta situación con las elecciones que se vienen, teniendo presente que si hubo algo que les dio más o menos seguridad de esto, fue que no vieron que hubo muchas protestas en las calles. Bueno, a eso te quería llevar porque tu nota de la Luna con Gatillo de los últimos días va a por el FMI en su formato recargado, reforzado, pero también haces una conexión con quienes protestaron por las calles y fueron procesados. ¿Cómo vino esa conexión con Córdoba y el Fondo Monetario y lo que te metes a desenroscar en tu última nota? Básicamente, Córdoba corría el riesgo de tener un juicio penal contra 6 dirigentes sindicales, sociales, por haber participado de un piquete en el 2023. El piquete era contra el hambre, por la quita de los potenciar trabajo, pero también en el marco de que el Frente de Todos también había firmado su propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente fue pedirle plata para pagar la plata de la deuda de Macri, y de ahí postergar los vencimientos de deuda. ¿Época de Guzmán o de Massa ya? De Guzmán. Okay. La deuda que trajo Guzmán. Bueno, de ese acuerdo con Guzmán, marcha en la calle y dirigentes detenidos. De hecho, no hubo detenciones, pero sí judicialización. Okay. O sea, hacer un juicio por un piquete. Sí. A nivel histórico en Argentina siempre hubo debates por un artículo del Código Penal, que es la 194, que dice que te pueden meter en cana si vos entorpeces el tránsito, por ejemplo. Ajá. Lo cual, bueno, obviamente en los hechos no ha generado muchos juicios de piquete, de meter en cana a alguien que participó de un piquete, por todo lo que implicaría el antecedente en cuanto a judicializar la protesta. Pero bueno, hubo un fiscal Ernesto de Aragón, que ha tenido como un rol preponderante a la hora de detener a personas o judicializar personas ligadas a la protesta. De hecho, fue el primero que ordenó la primera represión en la era Milei, que fue en la ciudad de Córdoba contra un cacerolazo, que no la ejercieron las fuerzas de Bullrich, sino fuerzas provinciales de la policía de Córdoba. Bueno, él tuvo interés en impulsar, en elevar a juicio a 6 reconocidos dirigentes por haber hecho un piquete en el centro de la ciudad de Córdoba, y ahora una cámara se lo rechazó porque consideraron que el pedido de juicio en realidad
no juntó suficientes pruebas, consideró que se limitó demasiado al testimonio de los policías que estaban en el lugar de los hechos, y que aparte la protesta en sí piquetera no es que afectó la totalidad del tránsito, como advirtiendo que en realidad, por ejemplo, los colectivos siempre podían optar por circuitos alternativos a la hora de circular, digamos. Entonces, bueno, este fallo le pone un freno es interesante los análisis que hace el fallo, porque pone en jaque estos planteos a veces casi, ¿cómo decirlo?, muy metafísico, de decir, si vos pones un pie en la calle para protestar, deberías estar en un calabozo, por ejemplo. Así nomás. Entonces ahí hace un detalle sobre una descripción sobre la protesta en sí, que ocurrió a la hora de tener que judicializar, que se puede aplicar en otros ámbitos, digamos. Hablamos de protestas que son habituales en el centro de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, que prácticamente lo que dice es, vos no podés pretender penalizar a alguien con el argumento de que afecta el derecho a la libertad de circulación, por ejemplo, cuando vos estás contemplando de que siempre puede haber alternativas de parte de los automóviles, los colectivos, para poder circular hacia otros lados, digamos. Claro. Hacia otras vías alternativas. Y bueno, ha generado una pequeña grieta, porque la grieta de mayor profundidad que tenemos como sociedad, donde vos tenés comunicados de prensa de sindicatos, por ejemplo, del Polo Obrero o de ATE, donde se han manifestado a favor de este fallo, porque en base a los párrafos que contiene, hay como una reivindicación de avalar como un antecedente jurídico sobre el valor que tiene la protesta social. Como contracara que el grupo de entidades empresarias que congrega a los 6 circuitos de representación empresarial de Córdoba, desde la Bolsa de Comercio, el Comercio Exterior, etcétera, repudiaron el fallo, advirtiendo que existe como una suerte de casta de parte de los extorsionadores que generan las protestas sociales y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí se generó una notoria grieta sobre este fallo que pone un freno a estos intentos de querer hacer protestas en estos tiempos donde los gobiernos pretenden que paguemos la deuda con el FMI. Bueno, y todo esto en el marco de la protesta social en la Argentina en general, y que si este plan económico, que retoma un poco lo que hablábamos al principio, verá cargada la calle un poco más allá de los actos del Día del Trabajador, un día antes del Día del Trabajo, para acomodar un poco la agenda por parte del sindicalismo argentino. Sí, también es cierto que quizás creo que hay que reconocer que no ha habido muchas protestas sociales. Yo creo que esta ha sido una variable importante que tomó nota el FMI también para otorgar este crédito, lo cual, bueno, quizás por lo menos es lo que yo veo, que quizás la sociedad demanda que haya una mayor creatividad en cuanto a la cuestión de las resistencias. Claro. Es medio discutible lo que voy a decir, pero por lo menos mi mirada es que estamos utilizando términos gramscianos. Es un síntoma mórbido lo que estamos viendo. Yo creo que hay ciertas recetas que se están muriendo, viejas recetas que se están muriendo, como los métodos piqueteros, y hay una demanda que haya otros modos de resistencia que por ahora no estamos contemplando esa llegada. Ese periodo donde se muere lo viejo y lo nuevo todavía no llega es el síntoma mórbido que estaríamos padeciendo, digamos, y que explicaría por qué vemos que hay tanto sufrimiento pero poca capacidad de resistencia. A lo sumo puede haber momentos experimentales por parte de las juventudes. Como usuario brutal de Internet, como lector ávido, como tipo informado, ¿estás viendo algo que funcione, que no sea la protesta? No, la protesta me parece que siempre va a existir. Lo que pasa o la es calle, que, o esas formas como las tenemos conocidas. Sí, mira, a ver. La canción, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Que vos lo repitas todo el tiempo, me parece que no necesariamente se vuelva realidad también. No sé qué es lo que va a surgir de acá en más. El surgimiento del método piquetero tardó bastante tiempo, si quiere, surgió en la mitad del periodo menemista.
Nosotros todavía estamos en un año y medio de gobierno y quizás no hay, todavía falta un mayor ejercicio creativo. También hay que decir que los 12 años de kirchnerismo un poco aburguesó en ciertos ámbitos progresistas y eso aflojó bastante la creatividad. Vos pensás que, por ejemplo, el concepto de batalla cultural del kirchnerismo era más pensando de arriba para abajo, es decir, imponer desde el Estado lo que vos tenés que pensar. Sí. O sea, avalar el kirchnerismo, qué sé yo. En cambio, el mileísmo, te guste o no, fue al revés, fue de abajo para arriba. Con ayuda del algoritmo, todo lo que vos quieras, pero fenómeno barrial. Fue un fenómeno barrial, exactamente. Ahí está, como le gusta. Si querés más de clase media, todo lo que vos quieras, pero funcionó, digamos, fue de abajo hacia arriba. Entonces, bueno, me parece que se necesitará quizás pensar, más que nada pensar eso, pensar más desde abajo y prestar atención quizás más a lo doméstico, a las demandas barriales. A ver, para dar un ejemplo bien cortito y concreto, vos no vas a convencer a los vecinos de hacer una marcha contra el extractivismo o el reggae. Ahora, sí he visto que cuando vos querés plantear sobre el tema del agua, ahí sí vienen los vecinos. Porque entienden de qué hablamos cuando hablamos de agua. Claro. El concepto de agua es distinto en la falda, es distinto en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires o en algún pueblo o en alguna localidad del conurbano bonaerense. Porque el problema del agua es diverso, puede ser de cualquier índole el problema del agua. O sea, que no tengas agua o que está sucia. Ahora, vos te hablas de agua y sí vienen, porque sí les interesa hablar de eso. Entonces, bueno, creo que hay que recuperar ciertos conceptos que los entendamos todos y no estar pretendiendo imponer conceptos como extractivismo, ecocidio, RIGI, que a veces no siempre están en la agenda del vecino común, por llamarlo de alguna manera, sino tratar de recuperar palabras que podamos entendernos entre todos, me parece. Bien. Bueno, cortito nomás, contame cómo venís sintiendo la campaña electoral. Hubo bastante debate, cuestión porteña, este programa es un poco más federal. Pasame algunas sensaciones de lo que viene siendo esta campaña a nivel nacional, la diáspora ahora que tenemos al no haber paso también con tantos candidatos dando vuelta en todos lados, cómo viene la tensión entre fuerzas. Cada distrito tiene su realidad. En general, las campañas del gobierno nacional centralizadas en Karina Milei han tratado siempre de que sean expresiones bien puras, salvo creo que en Chaco, donde se hizo una alianza con el oficialismo provincial, pero en general se tiende a que la Libertad Avanza se exprese como una alternativa ajena a todo lo que es la casta política. Pero obviamente es difícil también decir si gana o pierde el gobierno nacional en elecciones legislativas. Es difícil también calibrar bien ese concepto porque, le digo, las elecciones legislativas no son elecciones nacionales, son de distritos. Cada distrito tiene su realidad, tiene que competir con expresiones locales. Entonces uno se puede comparar con la de una elección presidencial, por ejemplo. Okay. Pero obviamente que el de las elecciones porteñas genera cierto interés en el sentido que es notorio que haya 16 listas disputando, lo cual eso habla de una mayor agravamiento en cuanto a la fragmentación de las expresiones políticas. De hecho, también se fragmentó las expresiones liberal-libertarias. Creo que hay 3 listas de alguna manera que se pueden encontrar. Entonces, bueno, también peronistas y otras expresiones, o el PRO también, digamos, se quedaron divididas, digamos. Entonces, bueno, lo de Buenos Aires, obviamente también hay que decir que el resultado de una elección, sea en Buenos Aires o en la provincia, no determina nada, digamos, a la hora de hacer un balance de cómo va a ser todo en su conjunto en el país en cuanto a las disputas del Congreso. Pero también vemos que la elección en realidad llega para mostrarnos en las listas y en la cantidad de propuestas y en este número insoportable de candidatos y lo que fuere, también cómo llegan los partidos y las alianzas desgastados a este momento también, ¿no? Porque veníamos repasando los dramones del peronismo, la izquierda haciendo sus intentos como siempre de alcanzar algún que otro voto, pero también como debilitados.
y las otras expresiones también, todos intentando rajuñar algo, más que por no ponerse de acuerdo ahora, porque el proceso viene realmente complicado de poner puntos en común y ir hacia algo. Sí, es como que no, parecería ser que no hay aprendizaje de parte de los de arriba. Lo que hubo crisis de representatividad política parece que hoy en día está empeorando cada vez más, digamos. Por lo menos si se pretendiera una ciudad como Buenos Aires, que es supuestamente un distrito ilustrado, como politano, llamémosle, que trata de usar la razón, el eurocentrismo que se caracteriza, parece que no hubo cierta madurez política o comprensión a la hora de comprensión de lo que pasa. Obviamente que también uno puede leer, no, esta lista se inventó para dividir al voto, que qué sé yo, que un Larreta se candidatee para quitarle los votos a los penatos, porque la gente emparenta a Larreta con el PRO y no a los penatos, y entonces le da posibilidad al gobierno nacional para ascender, con lo cual hablamos de un pacto entre Milei y Larreta. Bueno, elucubraciones de esa índole, por supuesto que también existen en la política argentina y en muchos países del mundo, pero de ahí a que haya 16 listas, me parece que también no hay una capacidad de madurez política y de una completa desorientación, me parece, y que en cierta manera también los que de alguna manera se autoperciben como los que hay que ser maduros, ven que que es lo que está pasando en el PJ, me parece, porque decir hay que tener madurez política quiere decir polemicemos el panorama político que tenemos hoy en día, que es un desastre. Pero cuando vos querés proponer un cambio de esa índole, recibís la respuesta del otro, y entonces no te queda otra que encerrarte vos mismo. Entonces también estás dividiendo, y entonces, bueno, se vuelve todo un fango de retroalimentación negativa, llamémosle, que es decir, un círculo vicioso que no termina más, digamos. Por decirlo de alguna manera, de acá a 2 años quizás haya 24 listas en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que se oponele que Ramiro Marra se divide ahora después en 3 listas, por ejemplo. O sea, que surja el Ramiro Marraísmo. Claro, sí. Se vuelve a fragmentar en un par de bifurcaciones más, sí. Claro. De ahí que quizás algunos operadores como Santiago Caputo creen que no, la única solución a esto es igual lo que pasó en la antigua Roma. En la antigua Roma vos tenías un periodo republicano y luego pasaste a un periodo imperial. Es decir, para mantener el orden necesitas a un emperador, un Julio César, llamémosle, o un Augusto, lo que sea. De ahí que a lo mejor desde miradas esotéricas creen que Milei puede tener la capacidad para poder reordenar todo de una manera mística que pueda pulir, destruir todo esto para empezar de nuevo en una fase novedosa no solo para la Argentina, sino para la humanidad. Que obviamente esperemos que se logre. Estamos hechos mierda igual, si viene la derecha te destruye y estamos a falta de creencia de los políticos y de todo, necesitar que venga un emperador a arreglar todo, estamos hasta los huevos. Sí. Después bueno, la antigua Roma quedó como quedó después, pero bueno, ese misticismo es lo que está, aunque parezca increíble, es algo que está presente, digamos, pero bueno, esperemos que Conan oriente bien a nuestro preemperador para resolver todo esto. Lea Ross, muchas gracias por este rato de la mañana para poner la cabeza un poco en ascuas con todo esto. Bueno, saludos. Un abrazo grande, lo leen a Lea Ross en La Luna con Gatillo, lo siguen por las redes también.